Ahora ore conmigo por la palabra de Dios que va a ser presentada el día de hoy. He estado predicando este mes acerca de gratitud y provisión. Hoy voy a concluir ese enfoque, ese tema del mes de noviembre, gratitud y provisión. Pero oremos. A ti, Señor, nos enfocamos en tu presencia, en tu persona, en tus palabras, Señor, que ahora va a ser presentada. Yo, una vez más, solo soy tu vaso, tu instrumento. Me deposito en tus manos para que tu Espíritu Santo fluya en mí, Señor. Fluya en mí y abras mi boca con tu sabiduría. En el nombre tuyo, Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy quiero contarte una historia. Voy a usar un tema basado en una historia muy linda que hay en la Biblia. Tiene que ver con provisión. Es la historia de una mujer viuda, que no tenía nada y necesitó la provisión de Dios. Y veremos en esta historia cómo Dios siempre usa a alguien más. Por lo tanto, cuando usted hable o piense en provisión, no piense que necesariamente que va a caer como algo del cielo, sino que Dios va a usar instrumentos, personas, pero personas de fe, eso sí, personas de fe. Esta mujer en una ocasión no tenía nada y un profeta de Dios, el profeta Elías, le preguntó: ¿qué tienes? La respuesta de ella fue: no tengo nada. A veces tenemos que llegar a un punto así donde reconocemos: no tengo nada, para ver el mover de Dios en nuestras vidas. Porque a veces cuando tenemos como que nos tomamos una actitud de: no tengo por qué orar, no tengo por qué buscar de Dios, no tengo por qué pedirle ayuda a nadie. Nos volvemos autosuficientes. Y Dios a veces quiere que entendamos que tenemos que depender de Él y depender de otros en cierta manera. Pedir ayuda, buscar ayuda. Ese es el tema. Segunda de Reyes, está en la Biblia, si lo quiere buscar por ahí, capítulo 4, versículos 1 al 7. Segunda de Reyes, 1 al 7. Verso 4 dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Pausamos allí para analizar esa parte de la escritura. En primer lugar, note que esta mujer dice que era la esposa de un siervo de Eliseo. Y Eliseo era un profeta reconocido. En ese tiempo parece que había como una escuela de profetas. Eliseo tenía un grupo de discípulos que lo seguían y querían aprender de él, observar cómo él ministraba. Eran como discípulos, como le digo. Uno de esos hijos de los profetas murió. La mujer de él, su esposa, define su carácter. Ella dice bien claro allí: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que era temeroso de Jehová. Ella no se está quejando de su esposo, del que murió. Ella está simplemente diciendo: ahora tengo un problema, hay un acreedor que está detrás de mí. Pero mira, tú te acuerdas, le dice, de mi esposo. Él era temeroso de Jehová. Eso me hace pensar de que no porque seamos cristianos, temerosos de Dios, estamos exentos de problemas, de situaciones difíciles. Porque a veces la gente que no es cristiana piensa que los cristianos no nos falta nada o no tenemos problemas. Eso es un falso evangelio. Cuando alguien le predique que seguir a Cristo es no tener problemas, le está predicando un falso evangelio.
Lo que sí es verdad es que si estás con Cristo vas a tener victoria sobre los problemas y sobre las situaciones. Y esta mujer sabía que este esposo de ella era un temeroso de Jehová. Y por eso busca ayuda, busca a Eliseo. Y ahí es donde empieza el mover de Dios en el caso. Ahora, ella menciona el problema también. A veces uno tiene que identificar cuál es el problema para presentárselo a Dios, ¿verdad? A veces hay gente que viene y le dice al Señor en oración: Señor, ayúdame, tú sabes mis problemas. Sí, Dios todo lo sabe. Pero a veces es bueno decirle al Señor el nombre del problema. Señor, este diagnóstico médico. Señor, esta situación en el trabajo que dicen que van a cerrar la compañía y que me voy a quedar sin trabajo. Es decir, póngale nombre, sea específico delante del Señor. En el caso de ella dice que un acreedor ha venido a llevarse 2 hijos míos como siervos. Nos sonará raro eso, ¿no? Porque en nuestra cultura, en nuestra época, eso no sucede. Que si usted le debe algo a alguien, le diga: me tienes que dar tus hijos, si no me pagas. No sucede hoy día. Pero hay que entender aquí un poco del contexto histórico, el contexto cultural. En esa época sí. Si tú le debías algo a alguien, te daban tiempo, te decían tal fecha, tienes que pagar, devolver el dinero o la propiedad o lo que fuera que debieras. Y si le decías: no tengo cómo pagar, tenías que dar a tus hijos para que se convirtieran en empleados. Cuando dice siervos, lo que quiere decir es que van a trabajar de gratis por un X tiempo hasta que se cancele la deuda. Debes $20,000, pues van a trabajar, qué sé yo, un año entero hasta que cancele la deuda. ¿Qué te parece si eso existiera hoy? Terrible, ¿verdad? Esa ley. Bueno, a esta mujer estaba con ese problema. Eliseo, verso 2, le dice: ¿qué puedo hacer yo por ti? Dime qué tienes en tu casa. Por eso le decía, uno tiene que ser específico. Como pastor, a veces la gente me dice: pastor, ore por mí. Y yo siempre les digo: pero ¿cómo oro por ti? ¿Qué te pasa? Como Eliseo, les pregunto: ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Y siempre le digo a la gente: mira, si hay algo que estás pasando que no quieres que nadie más lo sepa, tranquilo. Los pastores guardamos una ética de confidencialidad. Me lo puedes decir y va a quedar entre usted y yo y Dios. Pero dime qué es lo que te pasa, para yo saber cómo orar por ti o cómo buscarte apoyo, recursos, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? Eliseo, entonces, es el instrumento de Dios en ese caso. Un hermano en Cristo puede serlo en la iglesia. Un pastor o pastora puede ser un instrumento de Dios igual hoy día. Eliseo, la vio a ella muy desesperada por el problema que le había caído encima con esos acreedores. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa sino una vasija de aceite. Ahí ella expresó ¿qué? Sus limitaciones, ¿verdad? Su limitación. Una vasija de aceite. Ahora, quiero explicarte algo también, otra vez, lo cultural, el contexto del momento. En aquella época, el aceite era algo fundamental en una casa. Lo usaban para muchos propósitos. El aceite en las Biblias se usa para muchas cosas. Se usaba para ungir a los reyes. Se usaba para ungir a los que morían también, los cadáveres. Pero en este caso, era más diario, se usaba para cocinar. No voy a mencionar aquí nombres o, digamos, marcas de aceites, pero sí te puedo decir una cosa: hay aceites buenos y aceites malos, ¿verdad? Cuando hablamos de aceite de cocinar. Hay algunos que los pones en la cocina y no aguantas ni el olor.
aceites malos. El mejor es el aceite de oliva. Y es que ese es el que usaban en la Biblia en realidad. La gente del Mediterráneo, tanto en Israel como en otros países, en Grecia y en Italia y todos esos países, el aceite que usan es el aceite de oliva. Y mejor si es aún, como le dicen por ahí, virgen, ¿verdad? 100% virgen. Mi esposa, cuando va al supermercado, ese es el que echa, aunque cuesta más caro, pero es más saludable. Pues esta mujer necesitaba aceite y tenía solo una vasija. Tal vez en tu caso no sea el problema el aceite, pero ¿cuántas veces nos ha pasado, verdad? Hemos pasado situaciones difíciles, económicas, todos la hemos pasado, y que has abierto la nevera, la refrigeradora o nevera, como le llames, la has abierto y ¿qué hay adentro? A veces está triste la nevera por dentro, ¿verdad? ¿Qué ves adentro? Agua, un galón de leche. Y tú dices, ay, Padre, hoy sí que esta refrigeradora, esta nevera está vacía. Provee, Señor. Esta semana, que fue Acción de Gracias, usted vio los supermercados llenos de gente, y la gente cargando y echando en los carritos. Era de locos, como todos los años aquí en Estados Unidos, esto de Acción de Gracias. Y qué lindo, qué bendición es que vos y yo podamos ir al supermercado y cargar un carrito y echar todo lo que querramos. Y llegar a la casa y llenar la nevera. Y abrimos la nevera y decimos, qué linda se ve ahora, ¿verdad? Con toda clase de productos ahí, que más bien decimos, ay, no me cabe. Voy a tener que desocupar aquí el freezer, el congelador, porque no me cabe. Qué lindo eso. Pero ¿sabes qué? No todo el mundo experimenta eso. No todas las familias en esta época tienen una nevera llena con lo necesario. Tristemente. Aquí, aún en Estados Unidos, créeme, que la gente piensa que aquí no pasa, aquí pasa también. Y más aún en otros países. Latinoamérica, África, Asia, etcétera. Muchos países. La gente no tiene nada en su nevera. Es más, algunos ni tienen nevera en muchos países. Ahí la cosa es diaria, todos los días ver qué se puede comer, simplemente. Así que esto de la vasija de aceite representa, por decirlo así, lo básico, lo esencial. No sé en sus países, pero en mi país hay algo que le llaman la canasta básica. El gobierno siempre está diciendo, a todos le ponemos impuestos, menos a la canasta básica. La canasta básica es arroz, frijoles, el aceite, la leche, azúcar, sal, qué sé yo. Eso es la canasta básica. Entonces, encima de eso, pues huevos, leche, carne, eso ya no es canasta básica. Y muchas familias no lo tienen en estas épocas. Nosotros nos sentamos en una mesa donde había un turkey o un pavo, un chompipe, un guajolote, como le llame usted, así grandote. Y sobró, todavía estamos comiendo sándwiches de turkey esta semana. Qué tremendo es eso, pero te repito, no todos tienen esa bendición. Por eso es que ella contestó, solo tengo una vasija de aceite, tengo muy poco, ¿qué puedo hacer? Él le dijo, versículo 3, ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos. Eso es otra cosa que tampoco hacemos mucho nosotros, ¿verdad? No, pastor, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Eliseo pedir eso? Pero recuerda una cosa, vuelvo a la cultura. En la cultura donde vivimos, especialmente hablo de aquí de Estados Unidos, los vecinos no se meten con ustedes más a veces ni sabe quiénes son los vecinos. Hay una indiferencia, una falta de relación con los vecinos, ¿verdad? Algunos tienen un aparatito ahí que abren el garaje y entran y salen y ni los ves. Pero en la cultura judía, en la que estaba hablando aquí el contexto, era lo contrario. Y en muchos países latinos así es. Los vecinos se conocen, se relacionan, se ayudan.
Qué bueno que eso no se ha perdido, por lo menos en algunas partes. ¿Se acuerda cuando yo crecí al menos? Yo me acuerdo a mamá diciéndole a la vecina, vecina, tenés un poquito de azúcar. Y así se pedían uno al otro, se pasaban huevos o se pasaban azúcar o algún producto de esos, ¿no? A medianoche para no ir al supermercado. Y se ayudaban. Y no era nada como de orgullo y de vergüenza hacerlo, porque unos a los otros lo hacían. Por eso es que entonces Eliseo le dice, mira, pide vasijas prestadas a todos tus vecinos. Era costumbre pedirse ayuda. Vasijas vacías, eso sí. No les vayas a pedir el aceite, porque ya eso ya no te van a dar. Pero las vasijas vacías. Y todas las que puedas conseguir. Es más, Eliseo, mira qué lección le está dando. No le dice, ve y trae 2 o 3 vasijas. Trae las que quieras, las que puedas conseguir. No te limites. Creen que Dios va a proveer. Ese es mi enfoque hoy. Eliseo le da a entender a esta mujer, no limites lo que Dios puede hacer. Amén. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado eso? Que usted dice, Señor, multiplícame esta semana, bendíceme, que pueda tener el tanque lleno del carro, o que pueda tener la leche de los niños. Pero Dios a veces quiere darte más que eso, y no lo confesamos. Hace falta confesar en fe que Dios va a dar, y más allá de lo que nosotros esperamos. Mi oración más bien siempre es, Señor, tú sabes mis necesidades. Mira, esta semana no hay ni gasolina en el carro. Sorpréndeme, Señor, sorpréndeme. Yo hablando de eso de gasolina, recuerdo que una semana estaba así, y era en la época en que la gasolina había subido demasiado aquí en Estados Unidos. Y me fui a la gasolinera que está por aquí cerca del templo. Empiezo a echar gasolina. Y después voy a pagar al señor de la gasolinera. Y me dijo, no, ya le pagaron la gasolina. Entonces, el señor que está en el carro atrás, allá en el otro lado, ese señor le pagó su gasolina. Y entonces me quedo yo viendo, ¿quién será? Y se asoma y sale y me saluda así. Era el que me corta, uno de los que antes me cortaba el cabello. Uno de mis barberos que me conoce. Bueno, hermano Ángel creo que lo conoce, a Chito. ¿Conoces a Chito, verdad? Bueno, Chito era un tremendo muchacho, barbero. La cosa es que era Chito, el barbero. Y me hace así. Y le digo yo, gracias. Él pagó mi gasolina. Llenó el tanque ese día. Y yo no lo esperaba. Yo nada más dije, Señor, provee esta semana. Multiplica de alguna manera. Y así fue. Así nos ha pasado muchas veces. Allá en Indiana, cuando vivíamos en el norte, que yo estaba estudiando, sacando mi maestría, y tenía apenas una beca de estudiante, no tenía un salario alto, tenía un presupuesto muy limitado también. Y habían hermanos de la iglesia, eso era en una iglesia americana que asistíamos, que a veces llegaban y nos dejaban en la entrada de la puerta de la casa cajas, canastas. Ahí la gente es de campo, en esa zona donde estábamos. Entonces, nos dejaban ahí canastas con manzanas, con frutas, con verduras. Y no nos faltó. Siempre las vasijas se llenaron. Siempre, siempre, siempre. Verso 4 dice, luego entra y enciérrate junto a tus hijos. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. Otro detalle aquí que me llama la atención. Enciérrate con tus hijos. Incluye a tus hijos en ese momento de la intervención de Dios en tu necesidad. A veces los padres no queremos que los hijos sepan que estamos pasando una situación difícil. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que un hijo le dice, papá, necesito zapatos nuevos, o necesito el uniforme del colegio, o tal cosa, y nosotros como padres batallando tal vez en ese tiempo? ¿Cierto? Pero si los hijos supieran, tal vez fueran más comprensivos y te dirán, no papá, mis zapatos pueden esperar.
El uniforme, uso el del año pasado. Y hay hijos muy comprensivos. Nosotros en nuestra casa, nuestros hijos son así, muy comprensivos. Porque nunca les hemos dejado ocultado si hay alguna situación difícil. Para que ellos oren primero, pero también si ya son jóvenes o lo que sea, que pueden hacer algo, también hagan algo. Que se envuelvan, que se identifiquen con lo que está pasando. Y eso es lo que Eliseo le dice a esta mujer. Enciérrate junto con tus hijos, que ellos te vean llenando las vasijas, que ellos vean el mover de Dios, que ellos vean cómo Dios va a proveer. Sean testigos de eso. Y ellos también con eso se fortalezcan en su fe. Porque van a decir, sí, Dios proveyó. Me acuerdo de aquella vez que solo había una vasija de aceite y Dios proveyó. Y tus hijos también un día van a crecer tal vez y van a decir, me acuerdo de aquella vez que la nevera estaba un poco vacía, o que nos iban a cortar la electricidad, y Dios proveyó de alguna manera. Verso 5, se fue la mujer y se encerró con sus hijos, ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite, ¿ves? Había un equipo trabajando allí. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, es decir, lo involucró, le dio testimonio a ese muchacho, le hizo ver la importancia que tenga, que Dios actúe, que Dios multiplique, que Dios sea el que intervenga allí. La situación no era fácil para ella, las deudas le estaban ahogando. En los tiempos bíblicos, si una familia no podía pagar una deuda, como le digo, tenía que dar a los hijos. Job 24:9 dice eso. Y ella por eso estaba angustiada. ¿Tú sabes lo que es estar angustiado por deudas? No levante la mano, yo sé que todos. Excepto los millonarios, pero aún los millonarios a veces tienen sus problemas. Hace poco me contaba mi hijo de un millonario que gastaba y gastaba y gastaba y no se dio cuenta que se le fueron los millones. Y ahora el IRS, el gobierno, le está cobrando un montón de impuestos y están a punto de meterlo a la cárcel. O sea que todos, sin excepción a veces, saben que hay que mantener cuidado con lo que tenemos. Dios quiere que tengamos en abundancia, pero claro, Dios también quiere que seamos buenos mayordomos, se dice. Mayordomo quiere decir buenos administradores de las cosas que tenemos. Tampoco es que como somos cristianos, Dios es mi proveedor y bla, bla, y comamos y bebamos que mañana moriremos. No es esa la filosofía cristiana. Eso era lo que decían los griegos. Pero el cristiano agradece a Dios cada día. Por eso el Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Danos hoy el pan de cada día. Sí. Y cada día agradecemos a Dios por habernos dado, por habernos multiplicado. Es la imagen que te pongo ahí, 3 lindas vasijas, ¿verdad? Imagínalas, en esa época, eso era la provisión para ellos. Por eso vemos imágenes del tiempo de Israel, del tiempo del Antiguo Testamento y aún el Nuevo, de mujeres cargando vasijas. Era muy típico eso. Iban a traer agua a una fuente. Las casas no tenían agua potable directa, propia. Ellas iban a un lugar donde tenían que traer el agua de una fuente por ahí. O al mercado y llenar esas vasijas de aceite. Entonces, eso nos habla del valor del uso del aceite. Ya le mencioné eso. Se usaba para alumbrar, calentar la casa, cocinar y hasta como un artículo medicinal. El aceite tenía muchos usos en esa época bíblica, ¿verdad? Bueno, continuando con la historia. Tráeme otras vasijas. Todavía Eliseo le dice, no, ella trajo, tal vez dijo, no, ya no me quiero abusar, le voy a traer unas 3 vasijas. Pero Eliseo le dice, tráeme otras vasijas.
¿Por qué? Porque Dios quiere darte, como te digo, más allá de lo que a veces tú piensas o te imaginas. Dios te quiere sorprender. ¿No hay más vasijas?, respondió él. Eliseo todavía la reta un poco y le dice, ¿no hay más vasijas? Trae más. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo cesó el aceite? Ponga atención a esto. Cuando ella no trajo más vasijas, fue cuando cesó el aceite. O sea, cuando tú cortas lo que Dios puede hacer, ahí se va a acabar. Cuando ella dijo hasta aquí, ya, pues hasta ahí Dios proveyó, entonces se separó el aceite. Ella fue a contárselo al hombre de Dios. ¿Qué hizo ella también? Dar testimonio. No se olvidó, porque hay personas que reciben algo de Dios y después que reciben esa bendición, no lo publican o no lo comparten para testimonio a otros. Ayer a mí me pidieron orar por una situación, una persona, y yo le dije, voy a orar por eso, claro que sí, pero también déjeme saber en qué termina la situación. Yo sé que va a ser buena el fin, que Dios va a intervenir, pero déjeme saber, quiero saber. Me pasó lo de Eliseo, que me gustaría que me cuenten, como ella hizo, que vino y le contó al hombre de Dios lo que había pasado. Entonces, vean lo que contestó el hombre de Dios. Ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Qué manera de manejar la situación. Eliseo no solo proveyó lo que ella necesitaba allí, o Dios a través de Eliseo. Dios proveyó lo que ella necesitaba allí, pero también Dios proveyó para que ella se siguiera manteniendo. Recuerda, era una viuda. Primer paso, paga a tus acreedores. Dios quiere verte libre de deudas. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere vernos libres de deudas. Es horrible tener deudas y tener acreedores que te estén molestando. Aquí en Estados Unidos, no sé en sus países, pero aquí, si tienes una deuda, tu teléfono no para de sonar. Están a cada rato llamándote. Y si no te encuentran a ti, llaman a algún familiar. Por eso cuando aplicas para comprar artículos o lo que sea, te piden información de algún familiar, de un hijo, lo que sea. Porque es por si no pagas, van a ir detrás del otro. Y van a estar molestando, llamando a cada rato. Es horrible eso. Horrible es cuando te encuentras por la calle ahí a uno a quien le debes, ¿verdad? O a alguien a quien le debes. Ay, no, ¿dónde me escondo? La gente se esconde. Cuando yo por eso al menos, yo tengo el hábito, se lo doy como consejo. Yo no presto nunca, nunca presto. Ni pido prestado tampoco. Nunca. Yo regalo. Si alguien me pide prestado, yo le digo, no te puedo dar lo que me estás pidiendo, pero te puedo dar esta cantidad, un poquito. Si puedo, la mitad o lo que sea, toma. Pero no me debes nada. Te lo regalo. Es una ayuda que te doy. Recíbela. Eso es mi ética. Y yo igual, no pido prestado. No me gusta pedir prestado. Lo único que tengo prestado y que debo es la casa, el mortgage, como decimos aquí, ¿no? Que uno está ahí pagándolo. Pero aparte de eso, nada. Ni aún el carro que manejo. Lo compro usado, pero lo pago. Esa es mi ética y le doy ese consejo. Amén. Entonces, dice, vende, paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivan de lo que quede. Dios proveyó también más allá, es decir, el aceite siguió fluyendo, en el sentido de que hubo producción a consecuencia de lo que pasó. El aceite de esa pequeña vasija, se llenaron los recipientes y le sobró para vender y cubrir las deudas que tenían. La mujer viuda y los muchachos salieron de la presencia de Dios
y de Eliseo, llenos de regocijo, con libertad por causa del milagro, de la multiplicación de las vasijas. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Todo cristiano debe saberlo de memoria. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta mujer actuó en fe. La palabra clave para la provisión de Dios es fe. Fe. Y Hebreos 11.1 lo define. La certeza. No hay duda. No tengo la menor duda que Dios puede solventar el problema. Certeza de lo que se ve. La convicción, estar convencido, estar seguro internamente, no aquí en la cabeza nada más. No porque suena bonito, porque el pastor usó ese versículo, no, porque tú tengas la convicción. Es la diferencia. De lo que no se ve, de lo que no tienes en ese momento, pero que Dios lo va a proveer de alguna manera. Amén. Esta familia, la familia de esta mujer, ella y sus hijos, aprendieron algo importante, que Dios estaba en control de su situación. Murió el esposo y era un hombre temeroso de Dios y Dios no la abandonó. Dios usó a Eliseo para proveer para ella. En una época en la que no había, en esa época no había, seguros de vida y planes de retiro, que le quedara la pensión a ella y todo ese tipo, que hoy lo hay, pero en esa época no. Pero Dios proveyó, Dios siempre lo hace. Ahora, la provisión de Dios está sujeta a algo más. Mencioné fe. ¿Sabes cuál es la otra cosa? Obediencia. Obediencia. La provisión de Dios demanda que se obedezca. Porque Eliseo le dio instrucciones a esta mujer. Eliseo nada más le dijo, mira, cree que Dios va a hacer algo. No, Eliseo le dijo, busca vasijas. Es decir, a ella le tocó hacer algo. A ella le tocó hacer algo. Seguir instrucciones. Pedir prestadas las vasijas. Poner a los hijos, a envolver a la familia en el proceso. Entonces, ¿qué implica eso? Ella podría haber dicho, no, de Eliseo, olvídate ya. No te dije nada, Eliseo. Porque no quería molestar a los vecinos. O porque pensaba que Eliseo iba a hacer aceite, multiplíquese así. No. Dios quería también que ella actuara, fuera obediente y viera el proceso de la provisión. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero yo soy medio pintor. Es uno de los talentos que Dios me dio. Esa es una de mis pinturas, la tengo en mi casa. Y esa pintura representa la Santa Cena, pero también representa la vasija de la provisión. Es vino y aceite, dos símbolos bíblicos están ahí representados. La vasija del aceite y el vino y el pan, con la luz que es Cristo. Siempre que veo esa pintura, cuando la hice, lo hice pensando en esos símbolos. Y siempre que la veo, me acuerdo, Dios, tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor, del pan en mi mesa, del aceite, del vino que representa el agua de la vida o el jugo de la vid, como dice la palabra. Amén. Como conclusión, recordemos lo que dice el Salmo 34:10. Tiene conexión con este tema. Salmo 34:10 dice, los cachorros del león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Promesa de Dios. Ahora, toda promesa de Dios está sujeta a algo. ¿Cuál es la parte que Dios espera? Que le busquen, que le busquen. Los cachorros del león tienen hambre, sí. Saben que el león va a proveer, que sus padres van a proveer. Y si eso sucede con los animales, con la naturaleza, ¿cuánto más Dios va a ser tu león proveedor?
el que siempre va a estar allí cuando tengas necesidad. Los que buscan al Señor lo tienen todo. Créelo conmigo en este día. Oremos. Esa promesa, Señor, la apropiamos, la tomamos como nuestra. Igual que aquella mujer viuda, no queremos desesperarnos. No queremos caer en una actitud de desesperación, sino de oración y de fe. De creer en tu provisión, que es sobrenatural, y que utilizas cosas de lo que menos pensamos. Utilizas a personas que menos nos imaginamos. Así eres tú, Dios. Así eres tú, Dios. Gracias por esas personas que pones en nuestro camino. Creo hoy que un Eliseo se va a aparecer en tu camino. Un hombre de Dios o mujer de Dios, para ayudarte a creer en la multiplicación, en la multiplicación del aceite. O sea, tu necesidad, cualesquiera que sea. Padre Santo, mis hermanos que han escuchado este mensaje en el Facebook, en YouTube, donde sea, que se vayan con esa convicción en su corazón, que puedan decir, como aquella mujer, Dios, tú eres mi proveedor. Amén y amén. Amén y amén. De nuevo, los que nos han visto ahí en el Facebook y en YouTube, bendiciones. Que Dios provea siempre y que el aceite no falte. Bienvenidos a seguirnos conectándose con nosotros el próximo domingo, igual a la misma hora. E invita a otros, por favor, que otros reciban palabra. Invita a otros. Amén. Pastor José Abdiel, Pastora Teresa, Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, les bendecimos.